Bueno, vamos. Estamos oyendo que te están anunciando. Vamos, que estoy Ahora aquí muy sí. nervioso. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación en la que a mí además me hace muchísima ilusión y como ya este año puedo decir todo lo que quiero y lo que siento, pues lo voy a decir. Tenemos la suerte inmensa de tener a un gran escritor, un poeta, un sabio de la cultura, un pensador, crítico, irónico, con un gran sentido del humor, ácido, pero que dice siempre verdades como puños. Él es, todos lo conocéis, es el periodista Juan Manuel Cardoso, Juanma, nuestro querido Juanma, en el que nos une la pasión por las letras. Él es verdad que él es el que más sabe. Nos une una amistad de más de 30 años y nos unen muchas cosas. Algunas las podemos contar, otras, donde pasan, allí se quedan. Tener hoy a Juanma, como os digo, es tener esa suerte, ese privilegio, y que no solo vamos a tenerla los que estamos aquí, sino todos los niños que tengan la suerte o el beneficio de poder pasar por esta Feria del Libro, este número 42 de la Feria del Libro, y poder llevarse la obra que hoy él va a presentar y que ha sido el autor. Son estos cuentos para entrar en los libros. Yo cuando lo presentaba en la rueda de prensa o ayer en la inauguración, yo decía que si hay alguna de las obras que uno merece tener en la estantería de sus libros, de esas primeras bibliotecas, sobre todo haciéndole el guiño a este cuento que se repartirá entre los 6.000 menores que vendrán a la Feria del Libro, sin lugar a duda, siempre tiene que haber una obra de Juanma, y más esta, en una feria en el que tiene esos cuentos y entraremos en los libros. No es un cuento de los que hemos venido dando durante muchos años, que sabéis que quizá ese público infantil fiel ya lo tenemos, pero sí queríamos que casi en formato de cuento, de un formato cómodo, bolsillo, pues fuera una obra indispensable. Cuando pensamos quién podía hacernos este año esta obra, no tuvimos ninguna duda, ni María, mi jefa, ni yo. Tiene que ser Juanma. Juanma tenía que estar aquí, tenía que venir con esa obra. Aunque veis que la obra parece sencilla, aunque veis que es finita, es una obra intensa de la que vais a disfrutar, vais a aprender mucho de libros, pero sobre todo vais a aprender también mucho de Juanma. Con Juanma, como digo, pasamos muchas cosas, pasamos mucho miedo a veces con esos cuentos terroríficos. También está aquí el director de la Fundación CB, querido Emilio, en esa edición que hacéis con Juanma, como digo, pues pasamos esos veranos con cuentos terroríficos, pasamos un confinamiento, quienes tengáis la suerte algún día de poder oírlo o tenerlo, yo se lo voy a lanzar también al presidente, al director de la Fundación. Juanma durante el confinamiento tuvo ese cariño, estábamos todos lejos, pero estuvimos cerca, porque todos los días a las 8 de la tarde teníamos la suerte de recibir un audio, algunos días más corto, otros días se fue viniendo arriba, como el confinamiento, pero todos esperábamos ese cuento, esa narración de Juanma. Por eso yo digo que él es quien nos hace la vida más fácil. Y yo creo que en esta Feria del Libro en la que venimos a disfrutar, en la que ayer lo decía, la feria tiene que ser algo más que un contenedor de libros, tiene que ser de sensaciones, de emociones. Bueno, pues nosotros queríamos tenerlas todas recogidas y sobre todo esa sabiduría de él. Hemos querido hacer un guiño también en esa portada, como os decía, a él le gusta un poco lo terrorífico, bueno, pues también hemos puesto algunas imágenes de películas, porque yo creo que lo sabéis, pero Juanma también es de los que más sabe de cine y de series. Es nuestro gurú, es quien nos orienta. A veces pone películas y cosas que no nos convence mucho, pero que todos hacemos el guiño. Si Juanma lo recomienda, por algo será. Así es que, bueno, pues quién mejor que él para presentar este cuento especial, pero sobre todo hecho con mucho mimo, con mucho cariño. Así que para él es el artista, para él es el aplauso y con él yo os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenéis que buscarme. Estoy aquí. ¿Con otra cosa? Porque esto se gestó hace muchos años. Buscadme en el cartel, ¿eh? En el año 2006 escribí ese cuento, El fabuloso mundo de los niños novela.
Y entonces me pidieron, no sé qué años llevábamos, 2 o 3 para hacer esto de hacer un cuento para niños. En aquella ocasión me había roto la pierna y tenía tiempo para escribir. Y entonces escribí un cuento en 2 versiones, versión juvenil y versión infantil. Si lo veis por ahí algún día el cuento veréis que está escrito de 2 maneras. Dudo que yo fuera capaz de hacer aquello, pero eso es lo que dan de sí los opiáceos que uno toma cuando tiene la pierna rota. Y tantísimos años más tarde me pide Paloma que haga un cuento. Digo, yo no tengo ni tiempo, ni ganas, ni voluntad, ni edad para escribir un cuento. Yo es que no tengo ni idea. Sobre todo no tengo ni idea porque yo soy un tío que tiene más de 1000 cuentos escritos. Y todos por obra y gracia publicados por la Fundación CB, cuyo director general y amigo está ahí al fondo. Y los fui publicando en Facebook. Después se han publicado en 2 hermosos libros, los terroríficos cuentos de Navidad y los terroríficos cuentos de verano. Digo terroríficos como siempre porque la vida es terror puro y duro. La vida nos merecemos la extinción ya mismo. Y cualquier cosa que sucede en nuestras vidas es terrorífica. Entonces, pues yo cuento cosas de la vida. Y entre esas cosas de la vida que yo cuento, algunas veces pues introduzco personajes de películas, personajes de libros. Entonces, pues yo le dije a Paloma, pues se me ocurre que de esos cuentos podemos sacar algunos donde hablo de libros. Bueno, hablo de libros, quiero decir, hablo de personajes y que salen en libros, pues de novelas de Stephen King, de novelas de Lovecraft, que son de terror, pero también de Shakespeare, y también pues de Steinbeck, que fue un premio Nobel y escribió Las uvas de la ira, y John Ford pues hizo una película fantástica, no muy agradable ni amable, pero fantástica. Y a todo eso le doy una vuelta, claro. Por ejemplo, a los personajes de Stephen King los reúno en una casa y el final que tiene pues no es un final de terror, aunque podría serlo. Yo creo que lo es en el fondo. Creo también que lo mejor de mis cuentos son los títulos. Entonces yo creo que leyendo los títulos ya tenemos bastante. Pero bueno, hemos elegido 7 que sobre todo animan a los niños y a los adolescentes que vengan a lo largo de la feria a buscar en los libros, a acercarse a los libros, a perderle el miedo a los libros. Yo empecé a leer muy joven y evidentemente yo no leía las barbaridades esas que nos mandaban leer en el bachillerato y en el COU, que no había quien cogiera aquello. Después, bueno, pero yo empecé a leer Enid Blyton, empecé a leer Julio Verne. Luego me vine un poco arriba y leía Lovecraft, que tengo por aquí uno de los cuentos de Lovecraft. Y bueno, pues ya luego me metí bueno, el libro mío de mi vida es Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Luego leí Las cumbres borrascosas de la hermana, que todas las hermanas acabaron escribiendo. Luego leía Jane Austen y, en fin, luego me puse a leer ya barbaridades como Shakespeare, y que me he leído todo Shakespeare. Yo lo dejo ahí por si acaso a alguno le tiene miedo. Y yo lo que descubrí es que leyendo puedo ir a lugares donde no voy a ir en mi vida. Sobre todo lugares de las emociones, de los sentimientos, de ese universo interior que todos atesoramos ahí. Y descubrí leyendo y viendo cine que puedo soñar, que puedo moverme por donde quiera moverme. Entonces eso es lo que intentamos trasladarle a los niños, que le pierdan el miedo a los libros. Afortunadamente las estadísticas están cambiando un poquito, ya se lee un poco más, pero yo siempre prefiero que los niños den el paso, los adolescentes den el paso de poder leer cosas que no sean pues mucha literatura juvenil, que hoy día es verdad que se escriben mucho y buena, pero que también lean libros clásicos. Bueno, yo no soy muy partidario de que se lean El Quijote con 10 años o con 12 años, y que ya eso va a ser una barrera imposible de superar para el resto de sus vidas, pero que sí lean libros divertidos. Stephen King es un tipo muy divertido para leer, ¿no? ¿Quién me tiene que hacer una foto para...? Aquí, allí, aquí asomo. Pero que le pierdan el miedo a los libros. Entonces hemos elegido historias
hemos hecho una mezcla de narrativa y de poesía. Y que lean historias un poco más amables, algunas que otras, algunas son un poco... que aparece ahí el miedo a la soledad, el miedo a la violencia, el miedo a que uno pase desapercibido por la vida. Y bueno, pues después también hay otras más divertidas dentro de contextos de miedo. Yo creo que la de Stephen King, que creo que es la primera, es posiblemente la más divertida de todas, pero bueno, que se haría la gente. El otro día ayer me decía alguien aquí en la feria, dice, no has puesto, porque le conté los libros, los cuentos que había introducido, dice, no has contado uno cuando el nenúfar mexicano que hay en el Guadiana toma forma, ahí que invade la ciudad y nos devora todo. Digo, debería haber puesto eso porque es lo que nos merecemos, pero bueno. Y decía, pues yo me lo pasé de eso, se me saltaban las lágrimas leyendo aquello. Bueno, yo otra vez escribí otro cuento sobre los gansos que se venían por la ciudad y bueno, era una cosa. Pero en fin, no podíamos meterlos todos, hemos metido cuentos que animan a los niños a perderle el miedo a los libros y a leer. Así que si conseguimos que lean, aunque sean otras cosas, no estos cuentos, pero bueno, si ya leen esto, pues habremos cumplido el objetivo. Y nada, gracias a Paloma, a la concejalía, a la Fundación CB, que en su momento también los publicó. Os animo a que podáis encontrarlos algún día por ahí. Y bueno, si hace falta, pues algún día se reedita todo, Emilio. Yo ahí lo dejo, ¿no? Bueno, que muchas gracias a todos. He pasado mi momento de gloria, pero advierto que mañana tengo otro. Gracias.